Hace mucho tiempo que no nos recordamos que este espacio está patrocinado por el libro de Iván Campos, La espada de la comprensión, de venta en Amazon. Tienen el enlace en la caja de descripción. Les recordamos que si quieren ponerse en contacto con esta mierda de podcast, las vías de contacto son el Instagram y la cuenta de X, antes Twitter. Espero que sean lo bastante inteligentes como para entender lo que les acabo de decir y ser capaces de ejecutarlo, aunque sinceramente no apostaría por ello. ¡Hijos de puta! Muy buenas, lamento el estado lamentable de mi apariencia, que bueno, que tampoco es tan lamentable comparado con el que tenía hace 3 meses o 4 o hace 5 años o hace 10. Pero bueno, pues no sé, es que estoy muy sudado porque hace mucho calor, estamos en una segunda ola de calor este verano y la cosa está muy difícil. Vamos a hablar de sexo, de porno. Sí, bueno, el último vídeo de la nit de David Said, del canal de YouTube de David Said, es porno. Contiene un 69. ¿Sabéis lo que es un 69? Pues si estoy diciendo porno, no me pasa si, no me importa si me censuran, si me marcan el vídeo. He dicho porno, YouTube, he dicho porno y he dicho 69. Y voy a hablar de chupar pollas, y voy a hablar de comer cipotes. El último vídeo de la nit de David Said es un 69 que se hacen Iván Campos y Omar Jerez. Sí, el patrocinador de este programa, el director del podcast, la nit de David Said, está comiéndole la polla a Omar Jerez en una entrevista y Omar Jerez a su vez le come la polla a Iván Campos en una entrevista que forma parte de mi podcast porque mi podcast en realidad no es mío, yo soy un mandado. O sea, yo no corto el bacalao, aquí se elige y digo, bueno, pues lo pones tú, pero yo no lo había puesto en mi podcast nunca esta entrevista. Es muy cutre, es muy cutre. Y Omar Jerez, ya hemos hablado alguna vez aquí de Omar Jerez y de su padre. Pues este hombre artista que hizo aquello de la comida mexicana, aquella ya lo conté hace unos cuantos vídeos. Si seguís este canal, si no lo seguís tampoco voy a contaros ahora quién es Omar Jerez. Es un señor que hace performance artísticas y que se cree que su mierda huele mejor que la de todo el mundo. En esta entrevista hablan de la superdotación y las altas capacidades y bueno, hacen algo bien. A ver, tiene ideas interesantes en algún momento. A ver, tampoco es tan gilipollesco, ¿no? El hombre de vez en cuando habla y dice cosas curiosas que vale la pena escuchar, pero también, a ver, dice que sí, que bueno, que hoy en día pues todo el mundo quiere apuntarse a lo de altas capacidades, es verdad. Todo el mundo quiere apuntarse a lo de la inteligencia superdotada, es verdad. Nos encontramos superdotados a cada vuelta de la esquina. Y bueno, y él explica pues un poco esto de los diferentes tests. El test de Stanford Binet, por ejemplo, es uno de los tests de inteligencia más usados y que tiene un tope que es 160 puntos, y cualquier persona que diga que en el Stanford Binet ha sacado más de 160 te está mintiendo o no sabe de qué está hablando, porque es el tope. Si llegas a 160, luego a partir de ahí tienes que hacer una reevaluación con otras escalas, con otras métricas, con otras cosas, con otras métricas. No, esa métrica no. Vamos a centrarnos. Y el hombre se la pasa hablando pues de que básicamente de lo listo que es él y de lo tontos que son los demás, que él se aburre con los demás porque bueno, él tiene, según dice, 181 de cociente intelectual. Bien, es lo que dice, que tiene 181, que no ha medido con el Stanford Binet, sino con otra escala, no sé qué escala será, pero en todo momento le habla a Iván diciéndole: es un placer hablar contigo, que tú también tienes altas capacidades, tú también tienes más de 160 en el Stanford Binet. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Yo no sabía que Iván tenía más de 160, pero bueno, pues... y hablan de cómo hay mucho falso intelectual que habla y lo único que hace es citar a otros intelectuales anteriores, o sea, recopilar conocimiento, no generar nuevo conocimiento, y que no crean nuevo conocimiento como él, que él dice que ha creado 152 nuevas teorías, que bueno, estarán pues, que guardadas en algún lugar esperando a salir, esperando a hacerse populares, además de nuevos estilos periodísticos, nuevos géneros periodísticos, nuevos géneros narrativos, nuevos géneros, y entonces explica también
que tienes que tener cuidado, porque explica, por ejemplo, un ejemplo de una amiga suya que decía que tenía 160 y pico de no sé qué del test, y decía, no, pero tú tienes que enseñar la prueba, a ver dónde tienes tú. Eso es lo que hace Omar Jerez, que es un hombre inteligente, la gente no hace como él, la gente dice, yo tengo 100 y pico, vale, enseña las pruebas, haz como Omar Jerez, que también las enseña, que dice, tengo 181 y en todo momento saca el documento mostrando que tiene 181. Lo vemos claramente durante todo el vídeo. Me parece muy bien que él haya creado 152 nuevas teorías y casi 500 nuevos géneros narrativos, teatrales, de novela, de cocina, de deportes, de géneros de porno también habrá creado, imagino. Todo eso me parece muy bien, pero a ver... una cosa es valorar, evidentemente hace falta ser genial para innovar, pero es que el conocimiento es acumulativo. O sea, una cosa es eso y otra cosa es decir que si no innovas eres una mierda, porque caminamos a hombros de gigantes. Nuestra civilización camina a hombros de gigantes. Todo lo que ha venido antes es importante. Y en todo momento, Iván Campos, lo siento, lo tengo que decir, Iván, te jodes, en todo momento no cuestiona nada de lo que tampoco tiene por qué cuestionar directamente, pero un entrevistador pues está bien que haga preguntas afiladas en algún momento, o que por lo menos pongan en duda, pero no, todo el rato diciendo, sí, Omar, eres la polla, eres la polla enorme como yo, tenemos la polla más grande, somos inteligentísimos y tenemos que aguantar a esos zoquetes, a esos imbéciles que no nos llegan a la altura, que nos aburren con sus idioteces, Sin nuestra imaginación seríamos como todos esos pobres zoquetes. Porque no sé, pues nosotros tenemos visión panorámica, los demás tienen visión de túnel, pero nosotros pensamos más rápido y claro, no nos están al ritmo y es agotador ver las tonterías que hace la gente. Coges el periódico y las tonterías que hace la gente, los políticos y todos son tontos menos nosotros y no nos comprenden, porque si nos comprendieran nos dejarían manejar el mundo y podríamos hacer lo que nos saliera a la punta al nabo porque somos súper genios. Dice Omar que es alarmante el hecho de que por primera vez en la historia el cociente intelectual ha bajado. Yo me pregunto, desde mi inferioridad intelectual, ¿cómo es posible saber que eso ha pasado por primera vez en la historia si los instrumentos psicométricos para medir el cociente intelectual existen más o menos desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX? Antes no lo sabía. Entonces, ¿cómo podía saberse antes si en siglos anteriores ha subido o ha bajado? Bueno, pero según Omar es la primera vez en la historia y esto se debe al Internet. Al Internet, a las pantallas, a que la gente no lee libros, a que la gente no piensa como antes, a que la gente no piensa como él. Bien. Y por supuesto, ellos son problemas para el sistema, porque el sistema les tiene envidia, porque el sistema no le conviene gente que piense tanto. Y hablan mucho también del efecto Dunning-Kruger, que es hablar sobre lo que no tienes ni idea. Que mucha gente habla pontificando sobre cosas que comprende solo superficialmente, pero en realidad no se dan cuenta porque el efecto Dunning-Kruger consigue que sabes un poquito y lo poco que sabes lo sobreestimas y ya te piensas que eres un experto. Y de hostia, esto sé yo más que el que lo creo, joder. Y vas ahí hablando con una autoridad y una seguridad que te hace parecer gilipollas. El efecto Dunning-Kruger, el cual yo sospecho sinceramente que Omar Jerez padece. Creo que Omar Jerez padece ese efecto. Es perfectamente posible hablar de ese efecto y verlo en los demás y no detectarlo en ti mismo. Ya que las personas que de verdad tienen altos niveles cognitivos son las que más se dan cuenta de lo mucho que les queda por saber. Son las que más se dan cuenta de lo poco que saben y bueno, el clásico solo sé que no sé nada, que decía, pues eso. Bueno, yo quisiera aprovechar para hablar del tema del cociente intelectual, que es un tema
en el cual yo nunca me he atrevido a hacerme un test de cociente intelectual porque tengo miedo, sinceramente lo digo, lo tengo que decir, tengo miedo de que el resultado sea demasiado bajo. Y eso afectaría un poco a mi imagen, porque es que siempre muchas personas me han dicho: tú eres muy inteligente, David. ¿Y qué pasa si luego resulta que lo sacas y no eres tan brillante? Porque sinceramente yo veo que tengo muchas dificultades en ciertas cosas. A ver, en matemáticas he sido siempre un puto desastre. Así que no sé cuánto cociente intelectual tengo. Pero yo siempre me he creído esto del cociente intelectual. Y recientemente he empezado a oír voces dentro de la comunidad científica que lo cuestionan. Que cuestionan esto del cociente intelectual. Que quizá el cociente intelectual no es una cifra exacta, no es una cosa exacta. Para empezar, tener 160 y pico o cifras de estas bestias de 180 y pico, 200 incluso, ¿qué nos dice de esa persona? ¿Qué nos dice? Nos dice que es más inteligente ¿en qué? ¿En qué exactamente? Hay gente que tiene niveles que superan los 200 y llevan vidas muy anodinas. ¿De qué les sirve tanto cálculo, tanta hostia? Sus vidas luego no son especialmente exitosas, tampoco especialmente fracasadas. Bueno, hay alguno que sí. En realidad, ¿de qué nos dice esto? ¿De dónde sale? Como digo, cada vez más hay más voces dentro de la comunidad científica que lo cuestionan. No hay en absoluto un consenso real sobre si realmente el cociente intelectual es una cosa objetiva y fiable, o en qué medida lo es. Entonces, por ejemplo, yo he recopilado un hilo de Twitter, bueno, ahora X, antes Twitter, de la historiadora Patricia González, en su cuenta de X, de Twitter, pues hizo un hilo hablando sobre el tema del CEI. Ella es historiadora, no es científica, pero bueno, habla de dónde viene el CEI, de dónde viene, cuál es la historia de este concepto y cómo ha ido evolucionando. No lo hace desde una perspectiva neutra, porque ella, pues sí, tiene una ideología. Y algunos dirán: pues lo que dice esta señora está sesgado. Bueno, no sé, yo creo que por lo menos vale la pena escuchar lo que dice. He recopilado el hilo donde habla sobre este tema, un hilo de tweets, y lo he leído dramatizadamente y lo acompaño a continuación con una serie de imágenes, porque creo que es interesante escuchar lo que dice esta mujer, que si no tiene razón del todo, por lo menos una parte sí que la tendrá. Además, también os prevengo que el hilo fue pensado para responder a opiniones de racistas españoles que infravaloran, o sea, racistas. Hablo de racistas en el sentido antiguo, en el sentido nazi, de que estos que creen que hay razas y las razas son diferentes y hay razas que son superiores intelectualmente y otras inferiores. Aún hoy existe eso, no tanto como, pero están empezando cada vez a salir más y a asomar más la patita. Y ella, respondiendo a estas tendencias, creó este hilo en el que explicaba esto del cociente intelectual y cómo se ha usado muchas veces para justificar putadas. Os dejo con este hilo dramatizado acompañado de imágenes. Muchos racistas que se espantan de que los primeros Homo sapiens tuvieran la piel oscura han tirado por «pues somos más evolucionados y eso va también en el cociente intelectual». Pero, ¿saben exactamente qué es eso del cociente intelectual y de dónde sale? Porque la realidad es que es bastante pseudociencia. Veamos, los primeros intentos de medir el cociente intelectual en realidad no intentaban medirlo. El señor Alfred Binet, a principios del siglo XX, intentó crear una herramienta para detectar problemas de aprendizaje en niños, un test de edad mental para ayudar a los críos. Es decir, un test sobre a qué edad los críos podían realizar ciertas tareas. No pretendía medir la inteligencia, cosa que rechazó explícitamente que se pudiera hacer, ni era una medida lineal, ni pretendía ser una especie de etiqueta permanente. Era
una herramienta educativa. Pero, amiguis, ahí entraron los estadounidenses y Goddard. Creía que la cuestión de la inteligencia y la neurodivergencia era una especie de cosa lineal e inmutable y por tanto heredable. Vamos, que quería una eugenesia que apartara a los que consideraba débiles mentales. ¿Eso implicaba solo a las personas neurodivergentes? Pues no. Implicaba también a las personas consideradas maleantes, vagas, alcohólicas y migrantes. ¿Qué migrantes? Vosotros, amiguis, vosotros los europeos. Los test cambiaron. Se pedía a migrantes europeos de habla no inglesa test sobre el idioma o sobre cuestiones culturales diferentes. Si no pasaban los test, es que debían ser imbéciles y por tanto debían ser expulsados o impedírseles la reproducción. ¿Creéis que no podía ir a peor? Pues sí, porque luego personajes como Terman incluyeron la frenología. Sí, amiguis, un señor decidió que la inteligencia no solo era algo medible, lineal e inmutable, que podía medirse ya en niños, sino que tenía que ver con la forma de la cabeza. Muy en la línea de esas escalas raciales que dicen que los negros se asemejan a los monos, pero los blancos son todos esculturas griegas clásicas. Lo del eslabón perdido y la capacidad de decir tonterías de un señor blanco medio para justificar pisar a los que tiene debajo. Inciso, esto es gracioso cuando os deis cuenta que para estos señores ser católico, como muchos migrantes irlandeses, era signo de racialidad y que por vuestra religión pasaríais a la categoría de no blancos y por tanto inferiores. Seguimos. Los nuevos test medían cada vez más la adecuación a unas expectativas culturales. Es decir, lo que medían era precisamente la capacidad de hacer dichos test. Cultura general, habilidades que se enseñaban en la escuela. Así, los grupos con mejor acceso a una alta educación sacaban mejores resultados que los grupos más pobres. Y de ahí se deducía que eran menos inteligentes y que eso era inmutable. El camino a un mundo feliz de Aldous Huxley. Además, los test premiaban la adecuación a lo socialmente normativo, a dar la misma respuesta que todo el mundo, y penalizaban el pensamiento lateral, la diferencia cultural o la creatividad. Por supuesto, como en un mundo feliz, esto se enfocaba a dar un soporte biológico a las diferencias de clase y condenar a la gente con resultados bajos a tareas pesadas y forzar a los inteligentes, es decir, a los ricos, a tareas de dirección. Y por supuesto, estos test se utilizaron para consolidar también las tesis racistas que pretendían jerarquizar la inteligencia racialmente. De hecho, se llegó a hablar de cociente intelectual profesional, en el que directamente se medía la inteligencia de los hijos por la profesión de los padres. De nuevo, en las aplicaciones de estos test al ejército, por ejemplo, se suele hablar del soldado negro, pero no olvidemos que los europeos del sur estaban englobados también en el mismo saco. Cuando hablan de deficientes mentales por naturaleza, también se referían a los españoles. Por cierto, ¿pasaríais el test con estas preguntas? Estos test tuvieron consecuencias muy tangibles, por ejemplo, en lo que pretenden hoy con lo mismo, la expulsión de migrantes. Por ejemplo, se expulsaba a judíos que huían de las políticas alemanas antisemitas en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Pero es que además muchos estudios relacionados con estas mediciones de la inteligencia se falsificaron o cocinaron adecuadamente para que dieran los resultados que se querían obtener. Maravilloso, ¿verdad?
¿Ha habido cambios y aplicaciones positivas? Pues evidentemente hay variaciones regionales y de aplicación, como en el caso de Binet. Se pueden usar para ayudar en la educación, pero hay problemas de base que no se han resuelto y usos que no se han denunciado lo suficiente. Y, por mucho que hayan cambiado los test, los problemas básicos siguen ahí. La idea de una inteligencia medible, inmutable y heredable ha pervivido en el imaginario colectivo, así como test basados en la cultura general o adecuación a la escolaridad. De esos barros, estos lodos. Y bueno, esto es lo que dice Patricia González. Y a ver, por supuesto, como digo, pues dicen, esta señora tiene una ideología y lo que dice a ver, esta señora te aporta unos datos y los puedes tú mismo contrastar y seguramente puedes discutir esto o aquello, pero yo creo que con lo que dice esta señora tenemos material suficiente como mínimo, coger con pinzas todo esto del cociente intelectual y no darle más importancia que la que tiene, porque quizás se le da demasiada y no tenga tanta. Os recuerdo que este programa está patrocinado por este libro que escribió el felador Iván Campos, que se dedicó a felar a su amiguete Omar Jerez, y que habrá quedado satisfecho con el condumio que le ha entrado por... Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Y que tenemos dos formas de poneros en contacto con el podcast, que es el Instagram y el X Twitter. La cuenta de X Twitter, a través de cualquiera de las dos podéis poner a contacto con nosotros para darnos vuestras ideas, vuestros comentarios, vuestras referencias, reflexiones, propuestas o lo que sea. Hasta la próxima.